Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 1. El día de hoy trataremos el tema de programación orientada a objetos, que es quizás uno de los ejes centrales de este curso. Entonces, para empezar, primero hablemos de lo que hemos visto hasta ahora, en especial del tema de funciones y arreglos. Los arreglos nos han permitido contener muchos datos en una misma variable, sin necesidad de crear muchísimos identificadores para almacenar un conjunto de datos grande. Sin embargo, una debilidad que tienen los arreglos es que solo nos permiten almacenar un único tipo de dato, o al menos en la gran mayoría de lenguajes como Java es lo que ocurre, solo nos permiten almacenar un mismo tipo de dato. Otra desventaja que pueden tener los arreglos es que se accesan por medio de índices, es decir, las variables contenidas en un arreglo no tienen nombres independientes, que podría ser algo que nos interese en ciertos contextos. Por otro lado, las funciones nos permiten ejecutar códigos de manera independiente. Sin embargo, los valores a utilizar siempre deben enviarse por parámetro y no se encuentran vinculados a ninguna estructura específica. A lo que nos referimos es que si queremos que una función siempre utilice ciertas variables definidas, no tenemos ninguna manera de realizar ese vínculo, a menos de que las variables sean declaradas adentro de la misma función, en cuyo caso se vuelven temporales. Es aquí donde el tema de programación orientada a objetos, el tema de clases, que es el que vamos a ver, nos va a venir a solucionar estas debilidades que tienen hasta ahora solamente tener arreglos y funciones. Entonces, vamos a empezar con el tema de el paradigma de objetos. La programación orientada a objetos es una alternativa a la programación convencional. Básicamente lo que busca es agrupar variables y funciones en una sola estructura unificada, de manera que pertenezcan a un mismo conjunto lógico. Estos conjuntos son lo que llamaremos clases y buscan representar básicamente objetos, cosas o entidades del mundo real. Entonces, cuando hablamos de una clase computacional, nos referimos a una virtualización de algo del mundo real que queremos representar. Sin embargo, claramente esta representación es meramente lógica e imaginaria. Entonces, hablemos de lo que es una clase. Una clase es el prototipo de un objeto. Básicamente, cuando definimos una clase, lo que estamos haciendo es definir un nuevo tipo de dato. Conste, solo un tipo de dato. Recordemos que los tipos de datos son como los moldes que nos permiten crear variables de tipos definidos. Cada clase posee atributos y propiedades, que son variables con nombre propio dentro de sí mismo. Es decir, cuando estamos creando una clase podemos especificar variables que va a contener cada elemento de dicha clase. Cada objeto de dicha clase va a poseer esos atributos, esas propiedades que son variables. Es similar a la idea de arreglos, pero la diferencia es que ahora no utilizamos índice, sino que cada variable adentro de la variable objeto, adentro de ese objeto que pertenece a una clase, tiene su propio nombre en lugar de un índice para accesarlo y pueden tener tipos diferentes. Además, las clases pueden poseer métodos, que son funciones que trabajan tanto con parámetros externos, pero también pueden manipular y utilizar los atributos o las variables que pertenecen a dicha clase. Y solo como para que sepan, por convención, cuando uno define una clase, se suelen utilizar nombres que empiezan en mayúscula. Ahora hablemos de los objetos o instancias. Si una clase es un nuevo tipo de dato, entonces un objeto o una instancia hace referencia a un caso, es decir, a una variable creada con dicho tipo de dato, con dicha clase. Entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un objeto o una instancia. Hay que mencionar que cuando uno crea una nueva instancia, un nuevo objeto de una clase, este objeto posee su propio conjunto de variables para guardar cada uno de sus atributos. Es decir, si una clase tenía un atributo nombre y un atributo edad, cada instancia, cada objeto que sea creado con ese tipo va a tener su propio nombre y edad que son independientes de los demás. Esto agarrará más sentido si lo pensamos en la manera de arreglos, en donde si tenemos 5 arreglos de enteros de tamaño 10, cada uno es independiente del resto. Lo mismo ocurre con los objetos. Al llamar a los métodos, estos van a actuar sobre sus atributos. Es decir, si un método modifica el valor de nombre
y llamamos el método para un objeto específico, modificará el nombre de ese objeto específico, no el del resto. Y por último, podemos tener muchos objetos de una misma clase. Igual que como cuando tenemos el tipo entero, podemos crear muchas variables de tipo entero. Si tenemos una clase, podemos crear muchas instancias de esa clase, muchos objetos de esa clase. Y cada una de ellas va a ser independiente, por lo que podemos utilizarlos sin miedo. Antes de terminar con esta parte, es importante hablar del constructor. Un constructor es un método especial que posee cada clase que uno desarrolla, que se encarga de construir o asignar los valores iniciales a los atributos de la clase. Es decir, cuando se inicia un nuevo objeto, el método constructor se va a encargar de ponerle los valores iniciales. Este método es una función y al igual que cualquier función puede llevar parámetros. Ahora veremos un ejemplo más adelante. El constructor se define dentro de la estructura de la clase. Lo único especial al respecto es que el nombre del constructor es el nombre de la clase, seguido de paréntesis y los parámetros a utilizar. Es decir, si tenemos una clase que se llama estudiante, el constructor se va a llamar estudiante también. Y se escribe exactamente igual al nombre de la clase. Algunos lenguajes, como C++, poseen destructores, que más bien lo que hacen es el proceso inverso. Una vez que un objeto deja de ser importante, se encargan de limpiar y destruir el objeto. En el caso de Java, esto no va a ser necesario, porque Java posee un sistema que se llama un recolector de basura, que se encarga de limpiar las variables que ya no están siendo utilizadas. Ahora veamos un ejemplo de la estructura de las clases en Java. Uno utiliza la palabra clave class, seguido del nombre de la clase y luego llaves cuadradas, adentro de las cuales irán todas las características de la clase. Podemos crear variables adentro de esa sección que serán los atributos que va a tener cualquier objeto de esta clase. Luego puede ir el constructor con sus parámetros y después los métodos, que son funciones. Por último, la declaración e inicialización de un objeto se realiza por medio de el mismo sistema que hemos visto para las variables convencionales. La única diferencia es que donde escribimos el tipo va a ir el nombre de la clase, porque como dijimos, una clase es un nuevo tipo de dato. Entonces tenemos, por ejemplo, clase objeto, que va a crear una variable de nombre objeto del tipo clase. Esa es la declaración. Para inicializar la variable es necesario usar el comando especial new, lo cual va a hacer que muchas cosas que hemos visto hasta ahora agarren sentido. New se encarga de crear un nuevo objeto. En este caso lo que está creando es un nuevo objeto de la clase, clase en este caso. Al llamar a clase paréntesis, lo que se está llamando no es la clase per se, es el constructor de la clase, con los parámetros que se quieran enviar a dicho constructor. Entonces, cuando uno pone el new clase, lo que está haciendo es llamar al constructor de la clase que se encarga de crear el nuevo objeto y se va a almacenar en la variable indicada. Este es el proceso mediante el cual se declaran e inicializan objetos. Ahora veamos un ejemplo, porque yo sé que esto ha sido mucho. Bueno, para empezar este ejemplo tenemos nuestro código principal, nuestro main que está vacío, pero todavía no haremos nada al respecto. Primero lo que queremos crear es una clase desde cero. Para ello iremos a nuestro proyecto y agregaremos una nueva clase. En este caso nuestra nueva clase se va a llamar estudiante. NetBeans se va a encargar de generar nuestro código, pero si estuviéramos en cualquier otro sistema, lo único que tenemos que hacer es crear nuestro public class y el nombre de la clase que queremos crear. Pronto veremos qué significa esta palabra clave. Por ahora tenemos nuestra clase estudiante, pero está vacía, entonces queremos agregarle atributos. Primero le vamos a agregar un número que va a ser la identidad. En este caso vamos a considerar que ese número es el número de cédula, por ejemplo. Luego queremos que para cada estudiante llevemos registro de su nota en matemática, de su nota en programación y de su nota en generales. Ya con esto definimos 4 atributos o 4 características que cada estudiante va a tener. Estas son 4 variables que van a estar guardadas adentro de una sola, que se va a llamar estudiante. Ahora necesitamos desarrollar el constructor, que nos permitirá iniciar los valores de estudiante. La primera opción que podríamos tener es asumir que vamos a recibir el
número de identidad. Vamos a recibir el número de identidad como parámetro y que lastimosamente el estudiante empieza con sus notas en 0. Esa sería una primera opción. Aunque qué terrible, pero... Ahora, primer detalle importante. ¿Qué pasa aquí si yo pongo id es igual a id? Notarán que no está identificando que cuando estamos hablando de este id me refiero al id de la clase, sino que está interpretando que este id se refiere al nombre del parámetro. Esto es porque dos variables tienen el mismo nombre. Para diferenciar entre las variables que son parte de la clase, o sea, las variables que son atributo y las variables de parámetro o simplemente variables locales de una función, es posible utilizar el comando this. En este caso, si yo pongo this id, ahora Java logra diferenciar entre cuando estoy hablando del id, que es parte mío, que es un atributo mío, y el id, que es un parámetro. Si no queremos tener que usar el this, simplemente podemos ponerles nombres diferentes, como iden, y entonces aquí decimos que id es igual a iden. Y problema resuelto. Entonces, este es nuestro constructor. Cuando creemos un nuevo estudiante, automáticamente se le asignará el parámetro de identidad que nosotros decidamos y valores en 0 para sus notas. Ahora sumamos que además queremos hacer un método, como por ejemplo que genere un reporte de notas. En este caso voy a generar la función void generar reporte, que lo que va a hacer es imprimir las notas. Y entonces se va a imprimir el id y luego se va a imprimir la nota en matemática, la nota en programación y la nota en generales. Veamos ahora cómo funciona esto. Ya aquí tenemos una clase muy simple, solo posee un único método, tiene su constructor y tiene 4 atributos. Volvemos al código principal y aquí, ¿ahora qué hacemos? Bueno, como ya vimos, cuando definimos una clase lo que estamos definiendo es un nuevo tipo de dato. Entonces voy a crear una clase, una variable de tipo estudiante que se va a llamar e1 o nada más e. Entonces, esta variable de nombre e es de tipo estudiante y ahora voy a inicializarla. Voy a decir que este es un nuevo estudiante y digamos que su cédula de identidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfectamente normal. Ahora, si ejecutáramos este código, no pasaría nada, pero se está creando la variable. ¿Cómo podemos ver los valores que tiene? Digamos que yo quisiera examinar uno de los valores. Yo aquí podría decir cuánto tiene en matemática y sería posible decir e.matemática. De esta manera lo que estoy diciendo es accese la variable e y ahora accese la variable matemática que está almacenada adentro de e. Entonces si yo ejecutara este código me dice matemática 0 porque actualmente posee un 0. Yo podría entonces usar este mismo comando para accesar dicha variable y modificarlo. Digamos que el estudiante le fue súper bien, voló en el primer examen y sacó un 100. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar este código, veremos que el valor cambió. Ahora sacó un 100. De la misma manera yo puedo llamar los métodos de los estudiantes. Por ejemplo, yo aquí puedo llamar generar reporte y se ejecutará el código que especificamos para el método. Se me imprime la información del estudiante, su nota en matemáticas, su nota en programación y su nota en generales. Pero yo puedo tener varios estudiantes. Yo puedo tener aquí al estudiante E2, que va a ser un nuevo estudiante y que va a tener el carnet 987654321. Ahora, E2 tiene la ventaja de que voló en el curso de Progra, entonces sacó un 100 en Progra. Y también le fue muy bien en generales, entonces sacó un 90. Ahora yo puedo llamar a E2
y decirle que también me genere un reporte. Al ejecutar este código veremos que primero se imprime el reporte de A con su número de identidad, con sus notas de matemática, progre y generales, y luego E2 genera su propio reporte con su propio código de identidad y sus propias calificaciones. Básicamente lo que estamos haciendo es crear instancias, objetos de esta clase, donde cada una posee sus propias variables, atributos que le permiten almacenar información. Y para cada uno de ellos podemos llamar una misma función que actúa diferente dependiendo de sus atributos propios. Espero que con este ejemplo hayan logrado entender un poco más de qué nos sirven las clases. Es básicamente una manera de agrupar información, agrupar datos y variables y funciones. Eso es. Entonces, por ahora, continuemos con la presentación. Ahora que ya vimos cómo funcionan las clases, o al menos un ejemplo de cómo construir una clase, es importante hablar del tema de niveles de acceso. Con niveles de acceso nos referimos a ciertas palabras clave que se pueden utilizar al construir clases previo al tipo de un atributo o de un método para limitar quién puede accesarlas. Probablemente ustedes han notado la palabra public cuando uno declara una clase en Java, public class. En este caso se usa para definir todas aquellas clases que son públicas, es decir, que van a poder ser accesadas por otros códigos, aunque esta es una característica específica de Java. Sin embargo, la palabra clave public se usa para referirse a cualquier atributo o función también que pueda ser leído, modificado o utilizado, en el caso de los métodos, por cualquiera. Es decir, los métodos que son public pueden ser accesados, convocados desde fuera de la clase. Las variables que son públicas pueden ser accesadas y modificadas también desde fuera de la clase, por ejemplo en un código main, o por ejemplo por otro método u otra función que estén fuera de la clase. Cuando un atributo y un método son private, esto significa que ellos solo pueden ser modificados o convocados en el caso de los métodos llamados desde dentro de la clase. Es decir, si tenemos una función o un constructor, ellos pueden accesar dichos atributos y dichos métodos que son privados, pero desde fuera de la clase no van a poder ser invocados ni modificados. También tenemos la palabra clave protected, que en este caso vamos a interpretar que es igual que private. En la próxima presentación, que es el tema de herencia, hablaremos más al respecto. Por último, hay otra pequeña palabra clave que se llama final, que se utiliza para especificar una variable que después de inicializada no puede ser modificada. Es decir, esto lo que significa es que se va a generar un valor constante. Después de que se inicializa dicha variable, no va a poder ser modificada. Es importante mencionar lo que se llama la convención de mínimo acceso. Esto es una buena práctica de programación que a lo que se refiere es a que los atributos y métodos deben tener el mínimo acceso necesario para su funcionamiento. Si tenemos una variable que no debería ser utilizada por nadie fuera de la clase o un método que solo va a ser utilizado por el constructor de la clase y que no debería ser utilizado por nadie más, estos métodos o estas variables deberían ser private, para evitar que alguien más luego las utilice o modifique, ya sea por error o intencionalmente. También para las clases y sus atributos generalmente se utilizan unos métodos denominados setters y getters, de los cuales vamos a hablar. Los setters y los getters son métodos que se encargan de setear o darle valor a una variable y gettear, obtener una variable. Es decir, estos métodos se utilizan para encapsular los atributos. ¿Por qué? Bueno, al utilizar setters y getters, esto nos permite poder utilizar los atributos como privados, dado que, siguiendo la convención de mínimo acceso, ahora hay dos métodos para leer y modificar la variable. No se debería leer la variable directamente, entonces podemos utilizarla como private. Y ustedes me podrían preguntar, profe, pero esto lo que acaba de hacer es convertir que antes podíamos accesar la variable directamente y ahora hay que escribir dos métodos. ¿Eso no es tedioso? Eso es cierto, puede ser tedioso. El detalle es que a veces podemos llegar a querer modificar la manera en la que se lee una variable. Quizás no queremos dar la variable per se, queremos mostrar la variable después de hacerle una transformación aritmética. O queremos entregar una copia de la variable, no la original. En ese caso, el tener estos métodos setter y getter nos permite que si en algún momento queremos modificar cómo se obtiene o cómo se
entrega una variable, lo modificamos únicamente dentro del método, en lugar de tener que recorrer todo el código buscando cada lugar donde se utiliza. Es por eso que los setters y los getters son una buena práctica de programación a nivel general, porque nos permiten utilizar los atributos como privados y aumentar la seguridad de nuestro código. Ahora veamos cómo, utilizando el ejemplo anterior, podemos aplicar los niveles de acceso y los setters y los getters. Bueno, de vuelta al código anterior, vamos a darnos cuenta de que es posible realizar ciertos cambios a nuestra clase de manera que apliquemos los conceptos que vimos hasta ahora. Si por ejemplo volvemos los atributos privados, vamos a evitar que se puedan modificar desde fuera de la clase. Entonces, por ejemplo, no queremos que desde fuera se pueda modificar el número de identidad de la clase. Y entonces ustedes podrían preguntar, pero profesor, ¿eso no va a generar problema con generar reporte? No, porque generar reporte es una función que se encuentra adentro de nuestra clase. Eso lo que significa es que ella sí puede accesar a estos atributos sin tener problema porque sean de tipo privado. Privado significa que podemos utilizarlos y modificarlos únicamente adentro de la misma clase. Y como generar reporte es un método de la clase, puede accesarlos sin problema. Generar reporte, por su parte, queremos que sea un método público, porque queremos que pueda ser llamado desde fuera. Entonces ya con esto estaríamos listos. Guardemos. ¿Qué creen que va a pasar si intentamos ejecutar el código ahora? Bueno, nos va a producir error, ni siquiera nos va a dejar compilar, producto de que estamos intentando sobreescribir los valores de programación y generales desde afuera de la clase. Estos valores ahora son privados y aquí los estamos intentando modificar, por lo que nos genera error. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer ahora es crear setters y getters. Entonces, asumamos que queremos poder modificar estos valores y entonces vamos a generar un método que se llame setMatemática, que va a recibir un número n, y lo que va a hacer es decir que ahora matemática va a ser igual al número n. Y podemos hacer lo mismo para, por ejemplo, setProgramación, y en p programación va a ser igual a p. Podríamos hacer lo mismo para todas las demás, pero ya entienden la idea. También podríamos desarrollar funciones como getMatemática, que nos permitiría obtener el valor. En este caso no sería de tipo void, sería de tipo entero. También podríamos tener un getProgramación, que nos hace return programación. Si ahora guardamos el código y volvemos al código main que teníamos acá, aquí donde queremos imprimir el valor de matemática, podríamos hacer un llamado a getMatemática. Aquí donde teníamos matemática, nuevamente getMatemática. Y aquí podemos poner en medio setMatemática y queríamos que fuera un 100. Entonces, si ahora ejecutamos el código, veremos que, igual que como lo teníamos anteriormente, cuando se crea un nuevo estudiante, empieza con sus notas en 0. En este caso se le pone el valor de matemática en 100 y al imprimir el valor obtenemos el cambio, obtenemos el 100. De igual manera, lo de generar reportes siguen funcionando sin ningún problema, a pesar de que cambiamos el tipo de atributo, el tipo de acceso a privado, porque el método se encuentra dentro de la clase. Esta es la idea detrás de estos comandos de acceso que nos permiten limitar qué se puede accesar y qué no se puede accesar desde fuera de la clase. Estos métodos serían públicos solo para tenerlo todo exacto. Entonces ya con esto concluimos el ejemplo o la idea principal, que es cuándo se debe usar public, cuándo se debe usar private, y la idea detrás de los setters y los getters. En este caso ustedes me podrían decir, pero profe, ¿qué beneficio hay con esto? Bueno, asumamos que nosotros no queremos que se puedan asignar valores menores a 0, porque no tendría sentido. Entonces yo aquí pongo que si n es mayor o igual a 0, lo asigne. Pero si no, no se va a asignar. Y aquí también podemos hacer lo mismo.
es mayor o igual a 0. En este caso, si volvemos al código original e intentamos poner de nota un -100, veremos que no se aplicó el cambio. ¿Por qué? Porque ahora solo funcionará para valores positivos. Esa es la ventaja de los setters y los getters, que nos permiten modificar la forma en la que se reciben los datos. No dejamos a disposición completa del programador lo que se puede hacer con ello, sino que podemos poner restricciones que van a asegurarse de que nuestros programas funcionen bien. Con eso damos por terminada la clase de hoy. Espero que estos ejemplos les hayan ayudado a entender bien cómo funciona la programación orientada a objetos, o cuál es la esencia detrás de ello, y cuál es la idea de las clases y los objetos, así como los tipos de acceso. Por ahora, me despido.